Hola mis estimados, vengo aquí con la segunda entrega de ¿cuál es la iglesia de Cristo? Hay algo más que les puedo dar y que se encuentra en la Biblia. Comencemos con la imposición de manos. Encontramos en la primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. San Pablo le dice a Timoteo que cuando imponga las manos que sea muy cuidadoso. La imposición de manos es algo muy serio. Vamos a ver por qué es que la imposición de manos es algo serio. Si vemos en Hechos 8:16, Hechos de los Apóstoles 8:16, nos encontramos con que había un grupo de personas creyentes que habían sido bautizados. Habían sido bautizados por un diácono, que era Felipe el Evangelizador, pero no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Qué hubo que hacer? Pedro y Juan les impusieron sus manos. Y una vez hecho esto, el Espíritu Santo descendió sobre los que habían sido bautizados por Felipe. Entonces vemos de que la función de una de las primeras funciones, de las más principales de la imposición de manos, es para la recepción del Espíritu Santo. Entonces busca una iglesia que te ofrezca un bautismo que tenga imposición de manos y por el medio del cual recibirás el Espíritu Santo. Tenemos en Hechos 19:6. Ahí es donde Pablo impone las manos y el Espíritu Santo desciende sobre otros creyentes. Continuando con más datos. Los enfermos. En Santiago 5, 14, 15 encontramos que cuando una persona está enferma se le debe de llamar al presbítero y que lo unja con aceite. Entonces busca una iglesia que cuando estés enfermo tengas el sacramento de la unción de los enfermos. Continuando, el matrimonio. Busca una iglesia que fomente, que promueva y que practique la celebración del matrimonio. ¿Qué nos dice Mateo 19:6 y Marcos 10:9? Dice el Señor: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Entonces, la iglesia de Cristo tiene un sacramento del matrimonio en donde no es tan fácil deshacerse de su pareja, porque lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces busca una iglesia que promueva el matrimonio y que no promueva el divorcio. Seguimos con algo más. El sacerdocio. Vemos que en el Antiguo Testamento se elige a la tribu de Leví para que sirva al Señor. Solamente es para servir al Señor. Y tenemos a Aarón, que es el primer sumo pontífice del pueblo de Dios. Pero vamos a encontrar aquí
algo muy interesante. Dice Éxodo 29:9. El sacerdocio será algo perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Que durará por mucho tiempo. Entonces, en Éxodo 29:9 encontramos que el sacerdocio es algo perpetuo. Y sabemos de que Cristo, siendo ahora el sumo sacerdote, ahora ya tenemos un nuevo sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdocio es perpetuo y debe continuar. Ahora, ¿qué es un sacerdote? Es un mortal y puede ser también un pecador. Y de hecho, será pecador. Pero hay un detalle que debemos de respetar. Dice Levítico 21:8. Las manos del sacerdote son santas. Escúcheseme bien. Las manos de un sacerdote son santas. No por mérito propio. No porque no peque. Son santas porque ofrecen el alimento de Dios. Recuerden eso. Cuando busques una iglesia, busca una que tenga sacerdotes y confía en que sus manos son santas porque ofrece el alimento de Dios. Y vamos ahora con la obediencia. Y esto lo encontramos en Pedro 5:5. Y Pedro 5:5 nos dice simplemente respetar y obedecer a los mayores y a los líderes. Busca una iglesia de que respete al mayor, que no somos iguales. Dice la escritura que el mayor bendice al menor. ¿Y quién es el que bendice? El que bendice es el mayor. Entonces debemos respetar al mayor. ¿Y quiénes son los mayores? Comenzamos nosotros como fieles. Tenemos diáconos, tenemos presbíteros y tenemos obispos. Y eso lo dije en el video anterior, que eso aparece en Hechos de los Apóstoles y en las cartas. Tenemos algo muy importante que tenemos que buscar a la hora de reconocer la iglesia de Cristo: el bautismo trinitario. El versículo que nos habla del bautismo trinitario lo vamos a encontrar literalmente diciendo en el capítulo 28, versículo 19. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es en el nombre de Jesús. Porque la razón de que en Hechos de los Apóstoles se dice en el nombre de Jesús es porque los judíos también bautizaban. Juan el Bautista también bautizaban. Entonces había que saber cuál bautismo era el que los apóstoles estaban dando. Los apóstoles no hacían el bautismo de los judíos. Los apóstoles no hacían el bautismo de Juan el Bautista. Entonces, el bautismo era en nombre de Jesús. Eran enviados por Jesús a bautizar. Si solo bautizaban, no se iba a saber quién era el que los había mandado a bautizar. Pero decían en el nombre de Jesús. Pero la fórmula que Mateo 28:19 nos da es: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, para terminar, nos vamos con la autoridad. En Tito 1:5
dice así: te dejé en Creta para que arreglaras algunos asuntos. Eso quiere decir de que Tito tiene a alguien que lo manda, que le da órdenes. Y este que le da órdenes le dice: te dejé en Creta para arreglar unos asuntos. Entonces vemos también que en el concilio de Jerusalén se hizo también un cambio. En el primer video les explicaba de que los que no eran judíos también eran circuncidados bajo ciertas circunstancias y bajo ciertas condiciones. Pero el concilio de Jerusalén, que lo encontramos en Hechos 15, aparece de que se elimina la circuncisión para no judíos. Eso quiere decir para gentiles. Entonces, en Hechos del 15 encontramos de que ya se elimina la circuncisión para los gentiles. Y aquí viene algo que tiene que ver mucho con la autoridad. Timoteo 1, 3, 4. A Timoteo lo han mandado para corregir falsas enseñanzas. Y Pablo le dice: quédate en Éfeso. Le dice: quédate en Éfeso para que corrijas falsas enseñanzas. Entonces vemos de que ya andan falsas doctrinas. Pero recordemos también de que en el video anterior de que Pablo le dio autoridad a Timoteo. Y ahora con esa autoridad que Timoteo tiene, ahora él va a corregir las falsas enseñanzas en Éfeso. Entonces vemos de que el concilio está en Jerusalén en Hechos 15. Y en las cartas aparecen ya cristianos que están luchando contra las falsas doctrinas. Y en el siglo IV aparecen una cantidad de herejías. Y es cuando vuelven a surgir los concilios, en donde ya se empieza a luchar contra el arrianismo, el nestorianismo y un montón de herejías. ¿Qué es lo que hace que estas herejías se anulen o se rechacen o se hagan desaparecer? La autoridad de la iglesia. Si la iglesia no tiene autoridad, nadie va a poder combatir nada. Entonces busca una iglesia que se reúna en concilios para luchar contra todas esas malas enseñanzas. Y ahora sí, con esto lo dejo. Ya ahora creo que es suficiente el material que les he dejado para que busquen la iglesia que Cristo fundó. Y que Dios nos bendiga hoy y siempre.